Muchas gracias, licenciada Gaby, por la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla y así me indican si ya la pueden eh, ver bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, vemos su pantalla, licenciada. Bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias. mucho gusto. El tema de hoy que voy a abordar es el abordaje nutricional en alteraciones metabólicas en pacientes adultos con VIH. Igual de la misma manera, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, pues podemos escribirlo en el chat o al final de la presentación para que también podamos ir resolviendo. Entonces, el contenido de la presentación del día de hoy lo dividimos en una pequeña introducción, que es qué alteraciones metabólicas y morfológicas podemos encontrar en los pacientes, la importancia de la atención nutricional en este ámbito, cuáles son los indicadores del estado nutricional, que siempre pues hacemos un resumen con las otras dos pláticas que ya tuvieron ustedes en el día de hoy en la mañana, y qué intervenciones nutricionales podemos platicar sobre estas patologías. Entonces, pues sabemos que desde el inicio o desde la introducción del tratamiento antirretroviral, la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas que viven con VIH ha mejorado considerablemente, ¿verdad? O sea, su esperanza de vida ha aumentado años un montón. Y esto ha hecho que la enfermedad cambie de una enfermedad mortal a una infección crónica que es manejable. Lamentablemente, tanto el VIH como el tratamiento antirretroviral pues tienen muchos efectos secundarios y algunos, tal vez los de la primera línea, toxicidad mitocondrial, que a largo plazo lo que aumentaba pues era el riesgo de alteraciones metabólicas. Entonces, si ya unimos que el tratamiento me genera, ¿verdad?, un efecto en alteraciones y la calidad de vida y los números de años que los pacientes van a vivir es mayor, pues también por la edad aumentan estas patologías. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es una mayor prevalencia de estas enfermedades asociadas al envejecimiento, que es tanto las alteraciones metabólicas como las enfermedades cardiovasculares. A largo plazo, esto pues también va a ser un problema, ¿verdad? Quizá muy en el inicio teníamos muchos pacientes con VIH avanzado, síndrome de desgaste, desnutrición, pero ahora ya estamos viendo el cambio, ¿verdad? Los diagnósticos se están haciendo más temprano, el IMC y el peso al inicio, ¿verdad? Y me imagino pues que los que trabajan, ¿verdad? En las guay o que tienen contacto con los pacientes, estamos viendo ese cambio, que es también por el ambiente obesigénico que hay en la actualidad. Entonces, según las estimaciones, para el año 2030, del total de personas que viven con VIH, el 70% va a tener mayor o igual a 50 años. Y de ellos, el 78% se estima que va a tener enfermedades cardiovasculares. Tienen una alta prevalencia, no solo es obesidad, sobrepeso, dislipidemia, resistencia a la insulina, sino que también diabetes. Y se ha documentado que en relación a la población en general, las personas que viven con el VIH tienen hasta 2 veces más probabilidades de sufrir enfermedad cardiovascular. Entonces, pues como vemos, son muchos factores involucrados, no es solo uno, ¿verdad? No es solo la edad. Lo importante acá es que hay ciertos que son modificables y en ellos podemos intervenir. Los no modificables, pues ya es algo de la persona y ahí sí a veces no podemos hacer cambios, ¿verdad? Entonces, como vemos, no es solamente es la edad, ¿verdad? En un paciente con VIH hay que sumarle el VIH. El VIH sabemos que aunque esté controlado, hay reservorios, puede haber una inflamación crónica de mucho tiempo. Los antirretrovirales también, ¿verdad? Pueden estar asociados a dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, hay cambios en las células pancreáticas, puede haber hasta incluso alteración en el tejido de graso, del adiposo. Entonces hay como muchos factores que también van a aumentar la genética, la historia familiar, consumo de alcohol, tabaco, hipertensión. Entonces, todo esto va sumando y va aumentando ese riesgo. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar? ¿Verdad? Las clasificamos en dos, ¿verdad? Realmente el título de la presentación, pues teníamos metabólicas, pero sabemos por los años que tenemos de pacientes de llevarles control, muchos estuvieron expuestos a primeras líneas de antirretrovirales, D4T, que era estabudina o sidobudina, que a largo plazo pues sí cambiaban también la distribución de la grasa y entonces ya encontramos alteraciones morfológicas. Entonces, entre las metabólicas, las principales, pues está lipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, esteatosis hepática, y en las morfológicas, pues cuando encontramos lipodistrofia, que en los pacientes con VIH hay 3 características que podemos presentar. Está lipoatrofia, lipohipertrofia y la lipodistrofia mixta.
Y en el cuadrito, pues aquí en esta otra diapositiva, ¿verdad? Lo coloqué para que vayamos viendo cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué es la lipodistrofia? Es una redistribución de la grasa corporal, ¿verdad? Entonces ahí la palabra podemos como ver la diferencia. Lipo viene de grasa, distrofia es una alteración, ¿verdad? Y habitualmente la lipodistrofia no es que se presente sola, el cambio en la composición, sino que también hay alteraciones metabólicas. Lo que más frecuencia de dislipidemia, ¿verdad? Ya sea aumento de triglicéridos o colesterol total, alto LDL y generalmente un HDL bajo. Y en su conjunto, ¿verdad? Si hay dislipidemia, hay diabetes o resistencia a la insulina, esto se llama síndrome de lipodistrofia. Y aquí tenemos las características, ¿verdad? Puede ser a veces solo evaluar al paciente clínicamente, ¿verdad? Solo al verlo, ¿verdad? Vemos estos cambios. El mismo paciente puede ir notando cambios, la familia, ¿verdad? Porque ya son como muy graves, ya se notan más. O también podemos hacer algunas mediciones que vamos a platicar más adelante. Entonces, ¿cómo se caracterizan? La lipoatrofia. Cuando hay lipoatrofia facial, pues vemos que hay una pérdida de grasa o adelgazamiento del rostro, hay mejillas hundidas, ojos hundidos. Cuando hay periférica, ¿verdad? Generalmente vemos engrosamiento de las venas, entonces en sus brazos, venas se notan más porque se ha perdido esa grasa subcutánea. Y puede haber pérdida de grasa también en glúteos y en piernas, ¿verdad? La lipohiper es al contrario, es el aumento, ¿verdad? Generalmente es más a nivel abdominal, visceral. Puede haber una acumulación de grasa dorsocervical, que es lo que se conoce como jiba de búfalo, ginecomastia, y lipomas localizados o generalizados. Y en la mixta, que es más común, porque un paciente no toma solo de una familia, toma de varias familias. Entonces, anteriormente había una familia que había como más riesgo de lipoatrofia, otra de lipohipertrofia. Entonces, al combinar ambos antirretrovirales, lo que se presenta es una mixta. Hay pacientes con obesidad central y hay una lipoatrofia periférica. Entonces, en esta otra diapositiva vemos como algunas imágenes, ¿verdad? Cómo es esa característica. Entonces, vemos la jiba de búfalo, la obesidad central, la lipoatrofia facial. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué la importancia de la atención nutricional? Como sabemos, un estilo de vida saludable, que puede ser desde un niño hasta una embarazada, ver a un adulto mayor, es el enfoque de primera línea para prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. No solamente es alimentación saludable, es también ejercicio, actividad física, ¿verdad? Que es todas las actividades que se hacen de rutina, ¿verdad? Puede ser que la persona no tenga el tiempo o a veces no se pueda como una rutina de ejercicio como tal, pero entonces siempre que se mantenga activo, el control del peso y algo que es bien importante es el autocuidado, es desarrollar en los pacientes la capacidad de preguntar si tienen alguna duda. También, por ejemplo, implementar ellos los mismos los cambios y ver la importancia de que por qué realizar esto, que a la larga tiene como beneficios. Y sabemos que todo esto, siempre como si vamos encaminados a la atención integral, ¿verdad? En cómo se maneja el VIH, todas estas enfermedades deberían de tener una atención integral, ¿verdad? No podemos evaluar o hacer el tratamiento en un paciente aislado, tiene que ser de manera global. Y siempre evaluando los determinantes sociales de la salud. ¿Qué pasa mucho? ¿Verdad? Pues sabemos que en nuestro país la prevalencia de inseguridad alimentaria es alta, ¿verdad? Muchas veces el paciente no puede acceder al medicamento para una dislipidemia, para una diabetes, no es parte de rutina de lo que se entrega. Entonces podemos hacer los cambios con lo que se tenga, la alimentación, el ejercicio y obviamente pues siempre reforzar la adherencia a este tratamiento y buscar las formas o alternativas para que eso no lo vaya a perder. Entonces, ¿qué debe incluir el abordaje nutricional en estos pacientes? Pues primero evaluamos su estado nutricional. Cuando se pueda, porque no siempre podemos tener el equipo, pues evaluar la composición corporal, puede ser a través de pliegues cutáneos, circunferencias o cuando hay balanzas especializadas que miden impedancia bioeléctrica, que esto lo que nos ayuda es para ya determinar cómo está la composición corporal del paciente, es decir, su porcentaje de grasa, cuánto hay de masa muscular, identificar pacientes en riesgo nutricional, no solamente irnos que lo cardiovascular o la lipidemia es más asociado a sobrepeso, obesidad, puede ser un paciente con bajo peso también. Y algo muy frecuente ahorita que hasta pudo haberse exacerbado por la pandemia es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. También debemos incluir consejería nutricional, la prescripción y el plan de alimentación y ejercicio y promover un estilo de vida saludable. Entonces vamos a ir viendo cómo evaluamos el estado nutricional a través de los indicadores. Entonces, pues de todas las pláticas ahorita lo hemos visto. Ahora, ¿cuáles son los indicadores del estado nutricional? Podemos dividirlos como A, B, C, D, son los cuatro, antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos.
Entonces, en caso de la evaluación antropométrica, que es pues lo que hacemos aquí en esta evaluación es medir las proporciones del cuerpo en cuanto a tamaño y composición. ¿Y qué necesitamos de equipo para realizarlo? Idealmente una balanza digital, ¿verdad? Balanzas que son las de peso movibles o las de reloj. Los datos no son tan confiables, ¿verdad? Un tallímetro, si no tenemos acceso a uno que sea, por ejemplo, transportable, ¿verdad? O de algún otro material, puede ser una cinta métrica en la pared o uno de madera, una cinta métrica que sí debe cumplir con ciertas características y de acuerdo a la disponibilidad, pues si estuviera la opción de tener un equipo de bioimpedancia eléctrica y el caliper o plicómetro. Entonces, ¿qué medidas obtenemos en los pacientes? Pues de rutina es peso, la talla, obviamente tenemos la primera visita. En adulto mayor, pues sí es importante, ¿verdad? Siempre llevar ese control porque puede haber también por cambios que se deben al envejecimiento, que a veces hay cambios de la talla. Circunferencias, aquí coloqué, ¿verdad? La imagen idealmente es un metro de este tipo o un metro que tengamos que no inicie en cero para poder hacer unas buenas mediciones. Tiene un espacio libre es de brazo, cintura, cadera y pantorrilla, ¿verdad? Y pliegues, si estuviera la opción de tener este caliper, pues obtener estos pliegues, que es el tricipitario subescapular. No vamos a poderlo obtener en todos los pacientes porque cuando es una obesidad eh, mórbida, pues obviamente ahí hay cambios también en la piel, entonces tomar pliegues ya no podemos en esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicadores podemos obtener con las medidas que realizamos? Pues primero, si tenemos peso, talla, IMC, ¿verdad? Pero por alteraciones metabólicas y los cambios de la distribución de los pacientes, no podemos quedarnos solo con este dato. Si necesitamos, si se puede obtener otros más, ¿verdad? El porcentaje de la circunferencia media de brazo, el índice cintura-cadera, ¿verdad? Solamente dividimos en la circunferencia de cintura dentro de la cadera, ya tenemos un dato. La interpretación de la circunferencia de la cintura y si tuviéramos pliegues, pues los percentiles de ambos. Entonces, aquí en el cuadrito, pues tenemos las interpretaciones. Cuando decimos que hay sobrepeso, IMC arriba o de 25, ¿verdad? 29.9, un IMC arriba de 30 o igual ya nos dice obesidad. Y con respecto al índice cintura-cadera, que es el que me dice cómo está la distribución de la grasa, vamos a clasificar que un paciente tiene riesgo cuando una mujer tenga arriba de 0.8 y un hombre tenga arriba de 0.9. Y en la circunferencia de la cintura, el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Pues ya nos denota una obesidad central, mujeres arriba de 80 centímetros y en el caso de los hombres arriba de 90. Aquí está el equipo, ¿verdad? Que es el de la bioimpedancia eléctrica. Hay varios, ¿verdad? Marcas, generalmente hay una que tal vez se asocia más como que a este dato, pero hay otras que también lo evalúan. Está la sencilla que está en la parte de abajo y la que es un poquito más completa porque me da segmentado, que en este caso nos sirve mucho, ¿verdad? Si se pudiera la opción de tener el equipo. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener alto porcentaje de grasa y la masa muscular tal vez es baja o está, pero no es funcional, no hay fuerza. Entonces, ahí ya nos dice por segmentos cómo está, ¿verdad? En el caso de tener este equipo, pues lo importante es siempre llevar el control del porcentaje de grasa. En mujeres depende de la edad, ¿verdad? Ahí están los porcentajes y también de los hombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un hombre de 45 años, pues sabemos que idealmente debe estar arriba igual a 23% y en una mujer si fuera de 20 años, debe estar, perdón, abajo o igual de 34 porque ya de ese valor para arriba ya es que nos marca un porcentaje de grasa alto. ¿Verdad? Igual hombres debe estar menor o igual a 23 para que digamos que está saludable. Si está arriba de ese valor o de ese punto de corte ya es un alto porcentaje de grasa. Con respecto a los pliegues cutáneos, ¿para qué podrían servir una opción? Claro que nos pueden servir para un paciente que está recuperándose nutricionalmente, que veamos cómo está ganando, ¿verdad? De masa grasa o si es también ver la diferencia con su masa muscular. Pero en este caso, con los pacientes se ha propuesto utilizar, ¿verdad? Estos pliegues, si es una lipoatrofia, ¿verdad? Es un pliegue tricipital menor al 5 percentil según edad y sexo. Y si fuera una lipohipertrofia, es un pliegue subescapular mayor al 90 percentil. Estas tablas, ¿verdad? Son de Frisé Ancho, ya tienen bastante tiempo. Entonces, obtenemos el dato y evaluamos cómo nos sale el valor, junto con la evaluación clínica, porque entonces ahí ya podemos hacer el diagnóstico del paciente. Quizá, tal vez este tema, ¿verdad? Si pues, estamos viendo obesidad, sobrepeso, que tiene que ver masa muscular o la pérdida, sí es importante evaluarlo, porque sí se ha demostrado, los pacientes con VIH pueden tener más riesgo, no solo de sarcopenia, no que fragilidad, porque si vemos todo es tanto la infección, ¿verdad? Como
la exposición a los antirretrovirales, todo esto va cambiando varias cosas y sí se ha demostrado que incluso ellos tienen envejecimiento prematuro. Entonces tenemos que evaluar cómo está esa masa muscular y también cómo está su función, ¿verdad? ¿Qué es sarcopenia? Pues es una reducción generalizada de la función y de la masa muscular debido al envejecimiento o alguna enfermedad aguda o crónica. La causa puede ser una combinación del uso de proteínas porque se utilizan para combustible, como energía. Hay una degradación muscular incrementada y también hay un deterioro de la síntesis proteica muscular y mucho se ha asociado también con un aumento de citoquinas y pues esto también nos afecta por lo mismo de la infección. ¿Qué es el método o el gol estándar? Es un ATAC, pero sabemos que este examen pues es muy costoso, ¿verdad? De rutina no se realiza. Entonces se ha pues utilizado, ¿verdad? O se ha sugerido que hagamos esta circunferencia, la circunferencia media muscular del brazo y el área muscular del brazo, ¿verdad? Entonces, obtenerlo es utilizando la cinta métrica para que yo tenga la circunferencia media de brazo, el pliegue, ¿verdad? Tomo el pliegue cutáneo tricipital, ya lo ingreso en las fórmulas, lo comparo, ¿verdad? Que hay tablas ya específicas para la edad y con esto ya me dice cómo está su circunferencia media, pero ya la muscular, ¿verdad? Cómo está esa reserva del brazo o con el área, ¿verdad? Y comparándolo con el ataque, veamos que era como el que podemos utilizar como el mejor examen, ¿verdad? Que ese es el estándar de oro. El valor predictivo de esta circunferencia media muscular se mostró bueno, entonces realmente sí puede ser una opción para utilizarlo y que es de bajo costo, ¿verdad? No va a ser tan alto como el otro examen. Entonces ya con esto, ¿verdad? Ya que yo obtuve la circunferencia media del brazo del paciente, ya lo coloco en la fórmula, ¿verdad? Y obtengo mi circunferencia media muscular, ya la comparo por la edad con el ideal y lo obtenemos como una circunferencia media del brazo. Entonces está la medida, ¿verdad? La divido dentro del ideal por 100 y ya me dice por el porcentaje cómo está, ¿verdad? Si está normal o si hay una depresión de masa muscular. Entonces, si ya tenemos ese dato de cómo está esa reserva, eso solo me dice cómo está la masa muscular, pero ya la fuerza, ¿verdad? Entonces ya la mido diferente, es con un dinamómetro. Si estuviera la opción de poder tener este, ¿verdad? Este equipo, ¿verdad? Está diseñado específicamente para evaluar y comprobar la fuerza máxima de la contracción muscular y, ¿verdad? Como vemos, ahí está la imagen, solamente es pedirle al paciente, ¿verdad? Que coloque su mano, entonces hace una presión, ¿verdad? En el equipo y ahí mide ya en kilos o en libras cómo está la fuerza y se compara de acuerdo a la edad. Entonces, eso platicamos de evaluación antropométrica. Ahora, con respecto a la evaluación bioquímica, que es importante en los pacientes que tienen alguna alteración metabólica, pues siempre llevar el control, ¿verdad?, del tratamiento antirretroviral y de su infección, cómo está su carga viral, su conteo SI4, realizar una hematología completa, que puede ser de hemoglobina, hematocrito, ¿verdad? Todo lo extra para poder tener como esos datos y la química sanguínea, pues que en este caso nos va a servir bastante, evaluar glucosa, perfil lipídico, las pruebas de función renal y hepática, ácido úrico y extra, pues si estuviera la opción de tener la hemoglobina glicosilada, pruebas tiroideas y extra que sean exámenes como muy específicos de cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien con diabetes, pues vamos a obtener otros datos. Si es alguien que tiene, por ejemplo, una resistencia a la insulina, ¿verdad? También va a haber algo más. Entonces aquí ya podemos irlo dividiendo de acuerdo a cada paciente. Con respecto a la evaluación clínica, pues que vamos a obtener todos los datos del expediente médico, ¿verdad? Si hay que hacer una revisión exhaustiva, sobre todo de los pacientes que tienen mucho tiempo de tomar antirretrovirales, ¿verdad? Hay algunos que incluso ya son 10, 15 años. Ellos iniciaron con esquemas totalmente diferentes y no es que ese esquema no haya hecho un cambio, claro que hizo un cambio, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que documentarlo para poder evaluar cómo está ahorita. Que debemos incluir pues sus datos generales, sus antecedentes médicos, personales también, familiares, sobre todo a enfermedades crónicas, año diagnóstico, el historial de los esquemas, como platicamos, y signos físicos, ¿verdad? Y ya con respecto a la evaluación dietética, pues también obtenemos un recordatorio de 24 horas, ¿verdad? Incluso se ha sugerido utilizar un diario de 3 días, porque es como más característico de cómo es su alimentación, ¿verdad? A veces de 24 horas puede haber sido un fin de semana, quizá ese día comió diferente porque algo pasó, entonces sí que sea como de más tiempo, una frecuencia de consumo de alimentos, cómo está la disponibilidad y el acceso también de esos alimentos, la evaluación del consumo de azúcar y grasas, porque aquí tenemos que poner un poquito más de atención, ¿verdad? Cómo está ese consumo de cereales simples o cereales refinados, de azúcares, qué tipo de grasa utiliza para cocinar y también que ahora hemos visto un aumento en el consumo de suplementos y plantas medicinales. Hay mucho auge, ¿verdad? Sobre todo en ya sea redes o porque también alguien cuenta, ¿verdad? Así como
porque es un vecino, que es un familiar, ¿verdad? Entonces, hay que esto baja la grasa. Me imagino que también han escuchado mucho ahorita el consumo de la planta que se llama insulina, ¿verdad? Entonces, hasta incluso dejan de tomar el tratamiento con tal de tomar esto. Hay que evaluar ese consumo, ¿verdad? Indagar por cuánto tiempo lo está tomando, cuál es la dosis y siempre revisar porque no solamente es por la interacción de los antirretrovirales, sino que en este caso dejan de tomar el tratamiento específico para la alteración por buscar estas otras opciones. Entonces aquí vemos un resumen, ¿verdad? Como una lista de cotejo que tenemos que tener en consideración con estos pacientes. Por lo mismo, sabemos que la atención en estos casos no es rápida, ¿verdad? Hay que romper ese mito que nutrición solamente es porque yo tengo el peso, la talla y el IMC. No, no es solo eso. Ahí no. Obtengo un dato, pero realmente no me está diciendo cómo está el paciente. Ahora puede tener casi que un estado nutricional normal por el IMC y comer mal. Entonces, sí es una revisión exhaustiva de cada paciente, pero hay que revisar su historia clínica, revisamos el historial de los antirretrovirales, los antecedentes médicos y familiares, cómo está su evaluación bioquímica, sobre todo de la química sanguínea, cuál es su historial de peso, cómo ha ido cambiando ese peso a lo largo de los años. Ya hacemos su evaluación antropométrica, su evaluación dietética, hay que evaluar el estilo de vida, consumo de tabaco, alcohol, ¿verdad? Algo extra y ya hacemos un diagnóstico para poder hacer la intervención. Entonces ya las intervenciones pues van específicas de cada paciente, ¿verdad? Importante siempre recordar, no existe una dieta estandarizada, pueden haber recomendaciones generales de alimentos permitidos y no permitidos, pero en calorías y lo demás va a ser, depende de cada paciente. Y el plan de alimentación va a depender de la presencia de patologías como diabetes, enfermedad cardiovascular, sus requerimientos son individualizados, se hace ejercicio, no hace ejercicio, ¿verdad? Evaluar la tolerancia y algo importante, factores familiares y económicos podemos dejar, ¿verdad? O entregar un plan que esté bien, pero realmente qué tanto es el acceso, qué tanto va a afectar que no compre el medicamento porque va a tener que comprar otras cosas que salgan más alto el precio. Entonces, para hacer un ajuste y también si hay un paciente que ya es adulto mayor y necesita del cuidado de alguien, de la familia, hay que determinar cómo está la comida, depende si le gusta o no le gusta, a veces por hacer algunas restricciones de unos alimentos o por ejemplo en este caso de la sal, lo que va a hacer es que el paciente coma muy poquito, entonces también para asegurar que no vaya a bajar de peso, que en los casos en los que no es adecuado, o por ejemplo cambiar totalmente su forma de hacer alguna actividad por estar realizando esto. Entonces, para llegar a un consenso y en todo caso siempre promover el estilo de vida saludable a largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos de la atención nutricional? Pues como platicamos, promover un estilo saludable y sobre todo también como asegurar una adecuada adherencia a los antirretrovirales y a los otros medicamentos, promover el consumo de una alimentación saludable, asegurar un consumo adecuado de nutrientes, coadyuvar a mejorar el perfil metabólico del paciente junto al tratamiento médico o farmacológico y brindar educación alimentaria nutricional oportuna. Entonces, en el caso de sobrepeso y obesidad, de los últimos años, ¿verdad? Pues sí, la mediana de IMC y la prevalencia de sobrepeso y obesidad basal antes que el paciente inicie ARBs sí han aumentado considerablemente, lo cual se puede llevar a muchos casos. Los diagnósticos se hacen de manera más temprana, entonces obviamente quizás si no es un VIH avanzado, pues tal vez la pérdida de peso no ha sido tan severa y también como mencionaba muy al principio, han habido muchos cambios en los hábitos y en la forma de comer, ¿verdad? Hay un ambiente obesigénico, quiere decir que hay como más consumo de alimentos industrializados o hay mayor sedentarismo, entonces todo esto hace que también estén iniciando con pesos más altos, ¿verdad? Y obviamente el IMC pues también. Y lo que puede llegar a pasar es de que si yo ya tengo un paciente con sobrepeso obesidad desde el inicio, va a haber una mayor ganancia en el primer año después de haber iniciado sus ARBs. El aumento de grasa abdominal, peso corporal e IMC a corto plazo, luego del inicio del tratamiento antirretroviral, sí puede aumentar el riesgo de diabetes y también de enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí pues está esta imagen, ¿verdad? En este artículo pues mencionan cómo ha sido como ese impacto de la ganancia de peso a través de los años y como revisamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si está una persona con VIH que no ha sido tratada, ¿verdad? Y por todos los efectos catabólicos que puede tener la infección, lo que llega a pasar es que está con bajo peso o hay una pérdida de peso, ¿verdad? En todos los estudios se ha documentado que luego de que el paciente inicie hay una ganancia de peso, ¿verdad? Es lo que se llama como un retorno a la salud, ¿verdad? Que podía pasar también como con los esquemas anteriores y los esquemas anteriores por lo que me daban lugar era una lipodistrofia, ¿verdad? Con los antirretrovirales modernos, ¿verdad? Puede ser de que
algunos casos, ¿verdad? Se ha mencionado que los inhibidores de la integrasa pudieran aumentar ese riesgo de aumento de peso, pero tiene características bien como la población, por ejemplo, en mujeres puede haber más riesgo, si son afroamericanos, tiene que ver también mucho como por los lugares de donde vive la persona, ¿verdad? Entonces esto podría llevar lugar a que si el paciente inicia con CD4 más altos y un IMC más arriba, ¿verdad? Lo que puede llegar a pasar también es que hay una mayor ganancia de peso, obesidad central y por lo mismo pues mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad a largo plazo. Es que abordamos en los casos de sobrepeso y obesidad. El plan de alimentación pues debe ser individualizado, determinar su gasto energético total. Podríamos hacer una reducción entre 250 a 750 calorías al día de su gasto energético y la distribución de macronutrientes, pues que es igual de una persona que no tenga VIH, ¿verdad? Hay otras recomendaciones, un aporte adecuado de micronutrientes, porque puede ser que por hacer dietas muy restrictivas, ¿verdad? Perdamos ciertos nutrientes que en esta población son esenciales, por ejemplo, tipo el calcio, vitamina D, selenio, entonces no, ¿verdad? No, que haya un buen aporte, o sea, cambiar, pero que también haya un aporte adecuado a micronutrientes, cuidar el tamaño de porción, ¿verdad? Si vemos, pues con los años ha ido cambiando, hay que, ¿verdad? En cada sesión, pues, preguntar, ¿verdad? Y establecer cuáles son los tamaños de porción adecuados y una rutina de ejercicio. En el caso de las dislipidemias, el diagnóstico, ¿verdad? Pues lo hacemos de acuerdo a que si están arriba de los valores como los tenemos en el cuadrito, ¿verdad? Triglicéridos arriba igual de 150, colesterol total arriba igual a 200, LDL colesterol arriba de 130 y HDL, pues ya marcamos si está abajo de 50 en mujeres y abajo de 40 en hombres, pues tenemos un HDL bajo y es dislipidemia, ¿verdad? La dislipidemia es muy frecuente en los pacientes, incluso en algunas revisiones se ha llegado a documentar que el 80% de los pacientes tienen hipertrigliceridemia y siempre recalcar, ojo, sí, un riesgo es el VIH, un riesgo son los antirretrovirales, pero no es solo eso, también es la alimentación y la falta de actividad física. Hipercolesterolemia puede ser de un 10 a un 50 y ahí mencionamos factores de riesgo, ¿verdad? El virus, los antirretrovirales y otros factores, pues también obesidad, tabaco y la dieta. Y en este cuadro pues tenemos un resumen, ¿verdad? Todos los antirretrovirales pueden tener un efecto potencial, ¿verdad? Algunos pues obviamente va a ser muy bajo, otros intermedio, pero hay unos que tienen alto. Si revisamos de lo de alto, obviamente son medicamentos que ya no se utilizan o puede ser que no estén en los esquemas. Tal vez solo en el caso del opinavir y ritonavir, pues sí, algunos pacientes todavía lo tienen en su esquema pero quizá esta budina ya no, pero como yo mencionaba, ese efecto ya lo tuvieron al inicio, entonces obviamente pudo haber hecho algún cambio, ¿verdad? Intermedio, pues encontramos AZT, DDI, Efavirenz, Saquinavir y todos los que están utilizados con ritonavir, pues puede haber un riesgo, y bajo, pues también encontramos los inhibidores de la integrasa, entonces pues ya vamos migrando, ¿verdad? Esquemas que tengan inhibidores de la integrasa, pero ellos los pacientes tuvieron la exposición a los otros, ¿verdad? Efavirenz todavía hay uso y sí, muy al principio no se creía que no tenía efecto incluso para lipodistrofia o dilipidemia, pero sí, entonces el también hay que siempre monitorear muy de cerca a los pacientes. ¿Y qué recomendaciones nutricionales? Pues en el caso de la energía o kilocalorías es adecuada a sus características. La proteína siempre mantenerla 15-20%, siempre opciones bajas en grasa y que haya un buen consumo, ¿verdad? Carbohidratos en el caso que son dislipidemia, pues siempre tenemos que asegurar que haya una disminución de azúcares, ¿verdad? Cuando es alto y también en el caso del grupo de los cereales, ¿verdad? En nuestro medio, pues nuestra dieta, la mayoría, pues la energía la obtenemos de cereales. Entonces, sí hay que buscar alternativas. Puede ser que a veces por costo, pues no, o incluso por hábitos o también que ya es como una rutina de los pacientes tienden a consumir, ¿verdad? Mucho de esto, pero hacer reducciones sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de carbohidratos, podría ser que de tortillas, a veces solo al hacer una evaluación o de pan, lleguen a consumir 20 porciones al día. Hay que ir haciendo disminuciones graduales y cambiarlo por otros alimentos, porque generalmente puede ser que es llenarse con estos alimentos porque no hay otra opción, ¿verdad? Fibras y también, ¿verdad? Pues por la recomendación que tiene en el caso de colesterol, nos va a ayudar bastante la grasa, cuidar que disminuyamos la grasa saturada y también el colesterol. ¿Qué debe incluir el plan de alimentación? Es como los alimentos los que recomendamos, verduras, frutas, hierbas, ¿verdad? Cereales integrales, cuando haya opción también, lácteos descremados, por el omega 3, ¿verdad? Más que todo por el consumo de pescado o de frutos secos y ciertos aceites, a veces por costo no se puede incluir como siempre, pero cuando haya la opción,
Leguminosas, ¿verdad? También puede ser una opción. Carnes, pero que sean cortes que tengan menos contenido de grasa. Aceites vegetales, ¿verdad? Que pueden ser algunas opciones de los que mencionamos ahí, e incluir aguacate y semillas o frutos secos, ¿verdad? Ejercicio, pues sí se aconseja aeróbico de 3 a 4 veces por semana, 40 minutos al día, que sea una intensidad moderada y combinar con ejercicios de resistencia y flexibilidad, por lo que mencionábamos para cuidar la masa muscular. Y el uso de omega 3. Quizá hace un tiempo tal vez mencionan quizá personas que no tengan VIH, quizá es preferible consumirlo más de la dieta, ¿verdad? O sea, si el efecto va a ser mejor la dieta que consumirlo de suplemento, pero podría ser una opción para las personas que tienen VIH. Entonces, sí, diversos estudios han variado en la dosis de 900 a 4000 miligramos por día, que sea la combinación de los dos tipos de ácido de omega 3. Entonces, ¿cuál es el que ha logrado como una mejor reducción? Son 3 gramos al día, dieta, aumento de alimentos de bajo índice glicémico, pues ya hay una reducción de triglicéridos y aumento significativo de HDL. Entonces, la dosis puede variar entre 2 a 4 gramos por día. Si subimos de ese valor, ¿verdad? Omega 3, ¿verdad? Si alguien ha tomado los suplementos, sobre todo si vienen derivados del pescado, el sabor a veces no es muy agradable y puede dar algunas molestias gastrointestinales, entonces tampoco no podemos como que aumentar mucho esa dosis. Otra opción es incluirlo también de la dieta, entonces aumentar el consumo cuando se pueda, por ejemplo, pescados, linaza, también tenemos, por ejemplo, algunos aceites, ¿verdad? Entonces como ir cambiando de pasar de grasas que sean saturadas o con mucho colesterol a grasas que sean monoinsaturadas o poliinsaturadas, que van a ayudar más. Y en la diabetes, ¿verdad? El diagnóstico, como sabemos, ¿verdad? Podemos tener ya sea prediabetes, diabetes o la resistencia a la insulina. Entonces, prediabetes, una glicemia en ayunas de 100 a 125 o la hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Y a diabetes, ¿verdad? Que como hacemos diagnóstico y resistencia a la insulina, si sospecháramos o por el uso de algunos antirretrovirales, sobre todo en un inicio uso de inhibidores de la transcriptasa inversa de primera línea o inhibidores de la proteasa que pudiera darme más riesgo, pues podría ser una sugerencia, incluso si vemos algún cambio que ya haya acantosis, ¿verdad? En los pacientes, pues mandar a hacer insulina basal y la glicemia basal. No puede hacerse de rutina porque no en todos los lugares vamos a tener acceso como a los laboratorios, pero si hay algún cambio, un exceso en aumento de peso, antecedentes de diabetes en la familia y vemos alguna otra característica clínica, pues sí es importante diagnosticarla para poderle dar el tratamiento al paciente, ¿verdad? La prevalencia de resistencia a la insulina y diabetes en los pacientes se ha documentado entre un 7 a un 14%, entonces vemos es alto, ¿verdad? La etiología es multifactorial, la exposición a algunos antirretrovirales, el mayor riesgo pues fue el uso de AZT, de 4T o inhibidores de la proteasa. Si el paciente tiene lipodistrofia, ese riesgo aumenta, sobre todo una lipodistrofia mixta o lipohipertrofia porque tienen obesidad central, ¿verdad? Resistencia a la insulina se relaciona más con el aumento de grasa visceral, los años de los usos de los antirretrovirales y el papel inflamatorio del VIH, porque aunque esté la carga indetectable por reservorio, siempre puede haber esa inflamación. Entonces, ¿qué podemos recomendar en los pacientes? Está la Asociación Americana de Diabetes y la Europea. eh, Realmente para lo que se aconseja es de que un paciente, ya sea con VIH o sin VIH, la recomendación es la misma. Siempre en el caso de un paciente con la infección, pues lo que vamos a tratar siempre es adherir, fomentar la adherencia a los antirretrovirales, el seguimiento, ¿verdad? La dieta saludable, pero generalmente las recomendaciones son las mismas. En el caso de diabetes, sí es llevar un control o un seguimiento continuo, ¿verdad? En una intervención o en una cita no podemos abordar todos los aspectos, ¿verdad? No solamente es la alimentación, es el automonitoreo, la toma de sus medicamentos, el ejercicio, incluso cómo enfrentar retos, ¿verdad? Cada día los pacientes y también nosotros nos enfrentamos a que si vamos a una actividad social, ¿verdad? Por ejemplo, a salir, ¿verdad? O que estoy enfermo, cómo tiene que ser la alimentación, ¿verdad? Y sobre todo ya empoderarse de la enfermedad para que también puedan hacer algunos cambios. Entonces, pues aquí en resumen están algunas recomendaciones. Cuidar el sodio, ¿verdad? Cuánto es de consumo de alcohol, colesterol, ¿verdad? Aquí todo esto tenemos que siempre pues valorar también el paciente y por su infección, ¿verdad? Y en el caso de nefropatía, pues siempre llevar el control y cuánto vamos a usar pues la recomendación de proteína. Otra alteración, ¿verdad? Metabólica y quizá en estos últimos meses hemos visto con un poquito de aumento, ¿verdad? En este diagnóstico puede ser también todo lo que ocasionó, ¿verdad? La restricción,
la de no salir, ¿verdad? Todo lo que hubo cambios de hábitos alimentarios en actividad física, entonces sí hemos visto ahora un poquito de aumento en el diagnóstico de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y esta, pues sabemos que es una entidad clínico-patológica que engloba un amplio espectro de lesiones en el hígado en ausencia de un consumo crónico de alcohol. Y el riesgo es que puede progresar a una cirrosis o a un hepatocarcinoma. ¿Qué vamos a evaluar en los pacientes? Siempre su composición corporal, ¿verdad? O las medidas que tengamos, ¿verdad? Por si es la balanza y el metro, hábitos alimentarios y la evaluación de la química sanguínea. Y en sus recomendaciones, pues siempre fomentamos un plan de alimentación saludable, que haya una pérdida de peso, ¿verdad? Que se ha documentado incluso también con diabetes, prediabetes, que nos va a ayudar. Probablemente no puedo llevarlo a un IMC normal, pero si de su peso usual él logra perder 5 o 10 y lo mantiene en el tiempo, ahí estaríamos bien, ¿verdad? El ejercicio, aumentar el consumo de fibra y alimentos de bajo índice glicémico, evitar el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, que es muy frecuente utilizarla en algunos productos comerciales, y que haya una suplementación de omega 3 y vitamina E. Y ahí terminamos. Entonces, muchas gracias por su atención y solo quería también mostrarles que aquí tenemos de algunas bibliografías del tema que igual lo vamos a colocar en la presentación, ¿verdad? Ya van para que también poder como eh, pues buscar, ¿verdad? Otra información, no solamente estas, ¿verdad? También los pacientes pueden tener mayor riesgo de osteoporosis, osteopenia, por los mismos antirretrovirales y la inflamación crónica del VIH. Entonces también es como ir detectando riesgos y aquí pues coloqué algunas que pudieran revisar, ¿verdad? También las guías de GESIDA son muy completas y hay varias sobre alteraciones metabólicas y riesgo cardiovascular y que en algunas pues también nos mencionan como implementar algunos cambios o modificaciones para cuidar también que el paciente pues se mantenga bien controlado, no solo por la infección de VIH que a veces pueden estar muy controlados, sino que el riesgo es de que son diabetes descompensadas o la dislipidemia que no mejora, ¿verdad? Porque también incluye otras cosas, la alimentación y hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada Lemus. Sí, por ahí veo la manita levantada de Héctor Valenzuela. Héctor, si tienes alguna pregunta, puedes abrir tu micrófono. Ok, buenas tardes. Gracias, primero que nada, licenciada, por la plática muy interesante. La verdad, yo tenía una pregunta que va fuera del tema y yo creo que sí, las nutricionistas son como que las que sí saben responder bien esto. Mi pregunta es, licenciada, ¿cuál es su opinión acerca del ayuno intermitente como estrategia para perder peso o llegar a un peso ideal? ¿Realmente es tan bueno como se dice? ¿Qué tal? Mucho gusto, Héctor. Sí, generalmente como ahora pues también hemos tenido la tendencia no solo ayuno intermitente, sino que también dieta cetogénica. Con ayuno intermitente hay algunos estudios, ¿verdad? Que sí han como evidenciado que hay una pérdida de peso o por ejemplo como pérdida de grasa, ¿verdad? O a nivel central, pero generalmente siempre es como evaluar en qué casos, ¿verdad? Se va a utilizar y siempre que sea acompañado de alguien pues que sea de nutrición, porque puede ser que haya pérdida de peso, pero probablemente es solamente agua y músculo y no estamos logrando el objetivo de la grasa. En ayuno intermitente algo esencial es también determinar hasta la genética de la persona eh, por país, ¿verdad? Probablemente somos como más con tendencia a tener gen ahorrador, ¿verdad? No sé si ustedes lo han mencionado, lo han escuchado, pero por lo mismo que estamos con el embarazo, desde la parte del embarazo de la mamá, puede haber una alimentación inadecuada, restricciones, que lo que hace es que haya mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino en el niño. Puede ser que este niño ya tenga gen ahorrador. Entonces, en este caso, alguien que haga ayuno intermitente no le va a funcionar porque pues ya es como esa memoria en el que todo lo que coma lo va a guardar, ¿verdad? Entonces es como de aumento y ese periodo de ayuno se puede como interpretar de diferente manera. Entonces, los estudios son controvertidos. Hay algunos que hasta han dado a que tiene función en, por ejemplo, tiene alguna ventaja en pacientes con diabetes, ¿verdad? O por ejemplo, cuando son con sobrepeso, obesidad. Eh, por, ¿verdad? Yo de personal, sí soy, le soy sincera, no he tenido, ¿verdad? Ninguno ahorita como experiencia que alguien haya llevado este método. Con cetogénico sí, pero a la larga lo que puede aumentar es el riesgo de dislipidemias
y que generalmente no llegan a consumir como las fuentes de grasa adecuadas, ¿verdad? Entonces, realmente estamos privando como al cuerpo de muchas cosas y si no logramos llegar a la cantidad de calorías, obviamente no solo ahorita es cuidar calorías, sino que también pues en los pacientes el porcentaje de proteína y más en adulto mayor que el consumo a veces es muy bajo. Entonces, si hacemos esta restricción y lo llenamos como que en los otros tiempos de comida, sí estamos dejando al cuerpo pues sin bastante tiempo del consumo, ¿verdad? Sí es llevarlo siempre acompañado de nutricionista y llevar los datos del peso, no solo peso, sino que también la composición corporal. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada Lemos. Marisol tiene por ahí levantada su manita también. Marisol, puedes abrir tu micrófono para realizar tu pregunta. Sí, muchas gracias a la licenciada Lemos por la excelente presentación. Gracias, ¿qué tal, Marisol? Mucho gusto. Lo que, lo que siempre me ha preocupado, y le digo por el tipo de población con el que yo trabajo, soy psicóloga, pero ahorita no contamos con una nutricionista en la UAI, es el hecho de que nuestros pacientes, incluso muchas veces, mire, ellos reportan, se ven desnutridos, o sea, con bajo peso, pálidos, el cabello no se observa saludable. Y mire, realmente lo triste es que su alimentación consiste en tortillas con chile. Entonces, se les pudiera sugerir incaparina u otra cosa, licenciada, que se les pudiera sugerir porque realmente la situación económica de los pacientes no les permite, pues, tener una dieta saludable o incluso también comen muchas sopas, de esas instantáneas. Por el otro lado también están los pacientes que presentan obesidad y prediabéticos que tampoco logramos que tengan una dieta balanceada. Entonces, así como una sugerencia para ambos grupos de forma contextualizada a nuestra realidad en Guatemala, licenciada. Muchas gracias, licenciada, y gracias por la pregunta, que sí es algo con lo que nos enfrentamos todos los días. A veces pues uno se siente como impotente, ¿verdad? En estos casos, porque realmente pues sabemos qué es lo que hay que dejar, cuánto tienen que llenar de calorías, proteína y todo. Yo no quisiera ponerlo todo como perfecto y dejar suplementos y, ¿verdad? Y todo lo demás. En el caso de los pacientes que vemos, ¿verdad? Como aquí es malnutrición tanto de ambas vías, deficiencia y exceso. En el caso de deficiencia, como usted me lo decía y lo hablábamos, ¿verdad? Nuestra fuente primordial de energía pues va a ser el cereal o el maíz, ¿verdad? Entonces en este caso pues sí, está bien que coman una tortilla, ¿verdad? El chile incluso, ¿verdad? Si ustedes hasta lo han visto, puede ser que en alguna persona que no tenga mucha hambre, esto lo que hace es aumentarle el apetito. Solo sería restringirlo en el caso de algún paciente que tenga lesiones orales o gastritis. Y podríamos, como usted me mencionaba, muy bien, incluir esto extra, ¿verdad? Realmente aquí una ventaja, ¿verdad? De nuestro país tenemos el atol fortificado de maíz y soya, que no digo la marca porque podría ser que esté haciendo propaganda, pero es una mezcla muy buena, ¿verdad? Es algo que me llena esa cantidad de proteína. Al hacerle la diferencia con leche, un vaso de leche me da 9 gramos de proteína aproximado y este atol me da 4. No es igual, pero está bien, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos aumentar? Pues diciéndole al paciente que agregue un poco de aceite, ¿verdad? En algunos casos hemos utilizado la opción de que se haga la mezcla del atol con 1 o 2 cucharaditas de aceite y azúcar, ¿verdad? Entonces ya es como algo extra, ¿verdad? Si hay opción de avena, mush o harina de maíz, pues también podríamos mezclarlo con el atol e incluso si es un paciente con desgaste, tuberculosis, recomendarle 3, 4 vasos al día, ¿verdad? Entonces en este caso podríamos incluir esto. Lamentablemente los productos tipos de sopa, algunos embutidos, algo de bolsita, el costo es bajo en teoría, pero realmente el riesgo a largo plazo es alto. Entonces es ir cambiando un poquito a que no sea tanto el consumo de estos alimentos y preferir cuando se pueda alguna hierba, si hay opción de huevito, porque realmente a veces el huevo es como un poquito el costo, quizá no tan alto como las carnes, ¿verdad? Cuando hay opción, pero con lo del atol fortificado puede ser una opción recomendable. Como protocolo de país, ¿verdad? Lamentablemente, pues no tenemos la opción de que tengamos acceso a suplementos para poder entregar en estos casos. Cuando hay algo, ¿verdad? Extra que se pudiera entregar, pues también puede ser alguna opción, pues quizás el centro de salud haya algo que pudiera ayudarnos a complementar.
En el otro aspecto, con los pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes, pues como usted me contaba, ¿verdad? Lamentablemente no en todas las unidades podemos contar con alguien de nutrición, pero sí podemos, pues con todo el otro equipo, ir dando como charlas poco a poco, ¿verdad? En cada sesión no va a abordarlo todo de un solo, podemos como ir cambiando también de que pudiera ser que también ese exceso de peso y de grasa, una parte pueda deberse, ¿verdad? A la historia que tienen de los antirretrovirales y también pues la dieta que el bajo costo y mayor consumo va a ser pues también tortilla, pan, ¿verdad? Es ir bajando poco a poco esta cantidad. Algo que se ha documentado que tiene mucho beneficio, pero por el tema de la pandemia pues no se ha podido realizar, son los grupos de autoapoyo, porque en este caso sirven cuando es un paciente VIH, pero también nos van a servir en este otro ámbito cuando son pacientes que tienen una enfermedad crónica, porque comparten a veces algunas características que probablemente ellos piensan que uno no entiende, ¿verdad? Esa situación. Entonces sí puede ser, pues apoyarse de eso y darle recomendaciones sencillas, ir disminuyendo, como les contaba, gradualmente, ¿verdad? El consumo de pan, bueno, en este caso puede ser que sea más tortilla, ¿verdad? Buscar fuentes de proteína de alto valor biológico, pero que el costo sea bajo porque llena, ¿verdad? Y ahí también puede como ayudar, tipo frijoles, por ejemplo, todo lo que es como la soya texturizada, ¿verdad? También que el costo aquí pues también a veces no es tan alto que nos pudiera servir como algo extra. Y en los pacientes con sobrepeso obesidad podemos incluir la encaparina, pero el atol esté fortificado. ¿Por qué? Porque nos va a servir para llenar proteína y disminuir, por ejemplo, el consumo si hay como de mucha azúcar o para que haya una proteína de buena calidad que también nos sirve en este tipo de pacientes. Muchas gracias, licenciada. Muy amable Sí, por ampliarme toda esta información. Gracias. sí, no te penaliza y sabe que cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Si alguna duda o algo, Gracias. pues también le puedo compartir mi correo para, pues también si podemos ayudarle en algo, ya sabe que a la orden. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Lemus, en el chat tenemos una pregunta que no sé Ajá, si la puede ver o prefiere que nosotros la leamos. aquí la estoy leyendo. Gracias. Buenas tardes. Ok, ¿qué conductas en riesgo de la nutrición? Muchas gracias, mucho gusto, Evelyn. Pues algunas conductas que hemos visto nosotros, quizá ahorita podría ser consumo de alcohol. Realmente como ponemos como que la coexistencia de un problema hepático y VIH en estado nutricional es muy malo. Los pronósticos son malos, ¿verdad? Entonces sí, esa sería una conducta, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de OH más que todo si es de mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué más? Ahorita tal vez lo que hemos visto, pues también depende, ¿verdad? Del el acceso económico, ¿verdad? Y de muchos otros factores que hemos visto el cambio por los diagnósticos tempranos, el consumo de suplementos de proteína en alta cantidad, ¿verdad? La proteína solo tomarla por sí no me hace aumentar músculo. Ahora sí tiene que ir acompañada de un ejercicio y sobre todo por el consumo de los antirretrovirales, cuidar esa tasa de filtrado. Consumo de plantas medicinales, ¿verdad? No controlado. Si lo revisamos, ¿verdad? O incluso ver estas plantas medicinales, aquí no hay ningún ente que la regula, ni siquiera en Estados Unidos, venden libremente. Y el consumo ahorita sí es alto y puede afectar no solo la adherencia al tratamiento antirretroviral, sino que también la adherencia al tratamiento farmacológico de alguien que tenga diabetes o dislipidemia. Otra conducta, como pues lo mencionaba la licenciada Marisol también, ¿cómo podemos como recomendar en estos casos que el paciente no tiene acceso a alimentos de buena calidad? Se va a llenar porque él tiene hambre, tortilla, pan, ¿verdad? Entonces es como hacer un consenso con el paciente, ¿verdad? Cómo podemos como establecer de, ok, bajamos esto, pero usted puede lo otro, porque eso también conlleva un riesgo y eso es algo que ya es innato, ya es un hábito que se es desde la niñez, ¿verdad? No podemos como cambiarlo, en nuestra base de alimentación y nuestro patrón de consumo, pero poder ir haciendo como una disminución de esto, el consumo de bebidas azucaradas, puede ser que a veces el azúcar como tal, si se hace una evaluación, puede ser que no consuman muchas cucharaditas, pero bebidas con azúcar, el consumo es alto. Entonces también esto es como otra conducta que a veces nos pasa y el cambio que hemos visto mucho ahorita por pandemia, los pacientes tuvieron miedo y temor, ¿verdad? Salir por la enfermedad, como que yo soy como población de más riesgo, la falta de actividad física y de sus
no tanto ejercicio, pero a veces como la actividad de salir de sus otras actividades también influyó un poquito, ¿verdad? Entonces sí, también estado emocional va muy de la mano con nutrición y también puede ser que cuando hay alguna alteración ahí, pues también pueda afectar su estado nutricional. Muchas gracias, licenciada. Vamos a aprovecharnos un poquito de usted, licenciada Ana Luisa, respecto a unas preguntas que surgieron en el tema anterior, ¿verdad? Ah, ok. Que dejaron colocadas acá en el chat. Tal vez Ujú. para ampliarnos un poquito la respuesta. A Doreni ver. preguntaba si existía alguna fórmula nutricional para subirse de cuatros y la Ujú. licenciada Lobos muy amablemente nos comentaba de que una fórmula específica no existe, pero que sí hay evidencia de la mejoría a nivel inmunológico con el uso de Inmunex. Ujú. Sí. No sé si hay algo más que usted quisiera agregar frente a eso. Ok, gracias. Lick. Sí, así como mencionaba pues la licenciada Alejandra, sí hay algunas fórmulas que están eh, pues desarrolladas con respecto al tema de inmunonutrición, ¿verdad? Que aumente precisamente ese 4, quizá no, porque como sabemos, tal vez aquí lo que va a haber la mejoría es con los antirretrovirales, pero sí, la inmunonutrición sí me ayuda a fortalecer mi sistema inmunológico y los CD4 pues son parte de este sistema inmunológico. Todo lo que sea inmunonutrición va a ayudar, ¿verdad? Entonces, probablemente esta fórmula es muy buena, ¿verdad? Es oligonumérica, entonces como de fácil absorción, pero que contiene, que lo podemos como incluir dentro de una dieta y extra como pues tal vez incluir estos nutrientes. Contiene nucleótidos, contiene omega 3, también contiene arginina, glutamina y arginina, que también podemos incluirlos en suplementos extra, ¿verdad? Que a veces pues lo contienen. Y si es una fórmula alta en proteína. Entonces tiene como sus características de uso muy particulares, sobre todo en alguien que está con síndrome de desgaste o tiene pues también VIH y cáncer, ¿verdad? También va a ayudar. Entonces podríamos, si no tenemos acceso a esta fórmula, usar la dieta saludable, el atol fortificado o los lácteos, ¿verdad? Unas buenas fuentes de proteína, ¿verdad? Que incluye pues que sea una dieta variada y extra poder incluir alguno de estos suplementos que se pueden encontrar en forma de ampollas o venden a veces como algún suplemento extra, ¿verdad? Entonces, nucleótidos, omega, también está carnitina, arginina y glutamina, ¿verdad? Entonces, sí, a veces lo conseguimos por otra vía que también pudiera ser una opción. Em, media vez el paciente vaya recuperándose y como lo platicábamos al principio, ¿verdad? En el esquema que les mostraba, sí va a haber esa ganancia de peso, que es una recuperación porque el cuerpo ya no necesita tantas calorías porque ya la infección está controlada. Entonces, media vez la infección esté controlada, pues aumentan sus CD4 también. Entonces, eso pues nos puede ayudar. Muchísimas gracias, licenciada. Jessica Díaz nos preguntaba para los pacientes que realizan ejercicio y se suplementan con proteína y creatinina, ¿tiene algún efecto con los antirretrovirales? La licenciada Lobos nos comentaba que siempre es importante ver los ingredientes de cada suplemento y consultar con un profesional de la nutrición respecto al uso de los mismos, ¿verdad? No sé si hay algo que usted quisiera enriquecernos, licenciada, respecto a esto. Y así como es importante en este caso, pues siempre que nos lleve el suplemento y revisarlo, ¿verdad? Y poder como determinar exactamente cuántos gramos por kilo necesita el paciente de proteína. Em, si ustedes han visto los precios de estos suplementos son muy altos, ¿verdad? Y a veces hasta dejan de hacer muchas cosas por comprar esto y podemos llenar la proteína con la comida y solamente llevar un control de su función renal, ¿verdad? Para también por los antirretrovirales. Contraindicación como tal no habría siempre y cuando no se pasen del valor. A veces cuando hacemos evaluación de la dieta y está el suplemento, están consumiendo una cantidad de gramos de proteína exagerados y no hacen ejercicio. Entonces realmente si no hago ejercicio y estoy como consumiéndome muchas calorías, lo que va a haber es un aumento de peso. Y solo hay que cuidar por el riesgo metabólico que ya per se tienen estos pacientes y aparte pues por todo lo extra. Pero así como mencionaba la licenciada Lobos, es siempre llevar el control con alguien de nutrición y llevar el control de su función renal. Muchísimas gracias, licenciada. No sé si habrá alguien más que quisiera hacer alguna pregunta.
En el chat solo preguntan respecto al uso del Inmunex en enfermedad renal crónica por la carga de proteínas y lo que contiene, nos preguntan. Sí, gracias, Hola, doctora, muchas gracias. Sí, y esto es importante y que se me había olvidado, gracias por mencionarlo. Sí tiene mucho, la cantidad de gramos de proteína es bastante. Entonces, si fuera un paciente que sí ya tiene daño en su función renal, pues sí tendríamos que hacer una restricción o hacer un cálculo diferente para que no nos sobrepasemos de los gramos que necesitamos, ¿verdad? En el caso de los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, hay otros suplementos que se pueden utilizar o incluso hacer fórmulas de recuperación casera que como entré un poquito antes del tiempo, ¿verdad? Sí estaba la licenciada Claudia pues en su charla, les mencionaba a ellas esas fórmulas caseras, ¿verdad? Que puede ser con pues el atol, incluir que la leche, ¿verdad? Más algo extra, entonces ahí hacemos el ajuste y en el caso de enfermedad renal crónica pues aumentamos la cantidad de con carbohidratos o algo extra para no sobrepasar los gramos de proteína. Bien, pues muchísimas gracias a la licenciada Ana Luisa Lemus, ¿verdad? Por su tiempo, también como le decía, por la accesibilidad y colaborar con nosotros y sobre todo en resolver esas inquietudes que los participantes han manifestado tener. Así que, pues licenciada, le agradecemos mucho, ¿verdad? Y pues nos despedimos de usted. Muchas gracias y gracias por la invitación. Saludos a todos y suerte en el diplomado. Estamos a las órdenes también. Gracias. Gracias, licenciada. Bien, pues con la intervención de Yo la... tengo, Perdón. yo tengo una consulta que está, bueno, no tan fuera del tema, pero sí es algo que me preocupa. Es respecto a la validación del diplomado por la Universidad Mariano. Si el día de hoy nos van a ampliar un poquito más o si, cómo se va a determinar si vamos a poder obtenerla o no, porque yo tuve una dificultad con el primer parcial, se me cerró la página por un problema en internet y no pude hacerlo otra vez. Yo creo que llevaba como 10 o 12 preguntas contestadas. Entonces, sí, realmente me preocupa eso, licenciada Guzmán, cómo se va a hacer para determinar eso o en qué semana o aún falta. Perfecto, Marisol. Creo que ya vamos a ir resolviendo esas dudas al respecto. Quizás el doctor Pinzón, si nos acompaña por ahí, que es el coordinador general, pudiera ayudarnos un poquito respecto a la situación del aval de la universidad, ¿verdad? Y el cumplimiento con el requisito de alcanzar el puntaje necesario, ¿verdad? En las actividades del diplomado. Pero les recuerdo pues que todavía tenemos pendientes algunas notas, ¿verdad? Hoy tenemos ya asignada la tarea virtual número 4 en la tercera fase que inicia en 2 fines de semana, ¿verdad? También vamos a tener algunas tareas asignadas, siguen estando sus exámenes de módulo, ¿verdad? Entonces creo que ahí pues podemos ir aprovechando para ir aumentando un poquito respecto a nuestro punteo, pero no sé si el doctor Pinzón, coordinador general del diplomado, pudiera apoyarnos en esta duda que tiene Marisol y que seguramente hay algunos otros compañeros que la tengan. Sí, buenos días. Ya se tiene un listado de las personas que han tenido alguna situación o duda de esto y también se ha revisado el estatus o el progreso que llevan en el desarrollo de las actividades académicas. Cuando les digo desarrollo de las actividades académicas, se refiere a, por ejemplo, la puntualidad de las entregas, el haber realizado los exámenes, estar identificando en qué preguntas pues hubo dificultades para ir viendo algunas situaciones muy puntuales e individuales de cada una de las consultas. Y como dijo la licenciada Guzmán, ir sumando lo que aún está pendiente para ya ir tomando alguna decisión de quiénes pueden optar o no, y una vez informarles de que hay alguna situación para no optar a la acreditación. Pero les he de decir que ahorita, como dijo la licenciada Guzmán, todos estamos a tiempo para hacer
un último empuje en estas tareas, no atrasarse en las fechas de las mismas o alguna otra situación, y evaluar que pues el objetivo de nosotros es que todos cumplan y tengan ese aval. O sea que todavía faltan algunas notas y vamos a estarnos comunicando con las personas que nos han escrito para esta situación. Bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Vamos a Gracias. estar ahí siempre al pendiente. Bien, les recuerdo, ya que hemos terminado la jornada educativa, ¿verdad? Que el día de hoy, el examen de módulo del día de hoy, ¿verdad? Que corresponde al día de hoy, ya estará habilitado a partir del mediodía.